La bienvenida a la señora economista o señorita economista Gabriela Rosero. La dama es representante de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional y le hemos propuesto el siguiente tema. Además tiene una linda sonrisa, el Ecuador en la CELAC. Al saludarle a doña Gabriela, también saludo pues a las personas que la acompañan en la cabina de FM. Señoras y señores, doña Gabriela, el Ecuador en la CELAC. El Ecuador asumió en días anteriores la presidencia pro tempore de la CELAC. Se trata de un tema de gran importancia para el país, dado que ha venido trabajando para definir cuál es la visión sobre el desarrollo de la región que tienen los países miembros, ¿no es cierto? Le pregunto, y bienvenida Gabriela, ¿cuáles son los principios y valores en los que se fundamenta la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? Tenga la bondad, comencemos por allí. Muchísimas gracias a usted y a quienes nos escuchan ahora. Buenas tardes. Efectivamente, asumimos la presidencia pro tempore de la CELAC y en ese sentido creería yo que es importante señalar que es un momento histórico para el Ecuador y para la Voz del Sur, no solamente en el contexto bilateral, sino en el contexto regional. Estamos hablando de Latinoamérica y el Caribe, y estamos hablando también de un contexto mundial y del multilateralismo en donde el Sur tiene mucho que decir. Y en ese sentido rescatamos el hecho de que este proceso de la CELAC, de la Comunidad Económica para Latinoamérica y el Caribe, nace con una visión en su momento muy diferente a lo que ha sido históricamente aquellos recuerdos de la Unión Panamericana o de estos, en su momento, la misma creación de la OEA. Nace con un concepto de que la integración latinoamericana es posible y real si ésta se la implementa sobre base en la cual los países definen lo que quieren, hacia dónde van, con qué perspectiva. Y yo creo que ese es uno de los valores que tiene la CELAC. El principio fundamental del consenso, de poder generar ese espacio de consensos comunes, a pesar de las divergencias, de los diferentes puntos de vista, poder generar un espacio común ante los desafíos y retos que tenemos en este momento, Diego, a nivel mundial. Le escuchamos con mucha atención a doña Gabriela Rosero, economista, representante de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. Ahora, Gabriela, señorita economista, el Ecuador acaba, pues, de asumir la presidencia pro tempore de la CELAC, ¿no? ¿Cuáles son sus ejes de acción, los ejes de acción? Bueno, los ejes de acción han sido propuestos como presidencia pro tempore, conjuntamente con el presidente de Costa Rica, pero es importante señalar que en este año tienen que ser aterrizados y tener un consenso general. En ese sentido, se ha priorizado en primer lugar la lucha contra la pobreza. En ese sentido, también hay que recordar que en este momento histórico el mundo está definiendo lo que son los objetivos post-2015 y ahí tiene que haber una coherencia y un aporte desde esta región también. En segundo lugar, la apuesta hacia la sociedad del conocimiento. Ya. Todo lo que es ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque es el momento también de decir al mundo que no vivimos las ausencias y lo que no somos como región, sino más bien todas esas capacidades y esas potencialidades que tenemos y tenemos algo que decir. En tercer lugar, nos une las posiciones con respecto al cambio climático. Estamos a las puertas de este año de lo que va a ser el encuentro en París, la Comisión de Partners, y en ese sentido tenemos que decir también al mundo con respecto a la corresponsabilidad, con respecto a quienes contaminan, y finalmente señalar el momento en el que se dan las definiciones con respecto al financiamiento al desarrollo. Y en ese sentido la región necesita ese financiamiento para sus obras estratégicas importantes, y en este momento tenemos 2 encuentros a nivel mundial, una de financiamiento para el desarrollo en Addis Abeba y tenemos algunos encuentros con otros bloques como la Unión Europea, como Corea del Sur, China mismo, en los cuales tendremos que tomar decisiones puntuales. Yo creo que esos son los puntos concretos, las metas que se irán aterrizando durante este año, pero siempre en esa mirada de que la CELAC es un espacio de posicionamiento regional y donde se deben construir posturas comunes. Déjeme decirle, Gabriela, que le escucho con mucha atención y celebro el conocimiento que tiene del tema, además se expresa con gran propiedad. Felicitaciones, ¿no? Estamos dialogando con doña Gabriela Rosero, representante de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. Ahora, Gabriela, ¿qué implicaciones concretas tiene el hecho de que se haya declarado a los países de la CELAC como región de paz? Bueno, esa declaratoria en el marco de la Cumbre de La Habana fue, creo que, un mensaje bastante claro hacia el mundo de lo que significa esa construcción de la paz.
no en el término tal vez tan común o el histórico, que lo entendemos todo como un territorio ausente de conflictos armados, sino más bien un territorio de la paz en donde incluso la lucha contra la pobreza, la inclusión de los históricamente excluidos, forma parte de ese proceso de mantener la paz. Ahora, mire, yo en lo personal también podría señalar que dentro de ese mismo proceso está el realmente construir una identidad latinoamericana más caribeña y del Caribe más latinoamericana. Yo creo que esa es la apuesta como CELAC en materia de cooperación. Para nosotros la cooperación sur-sur apuesta y espera dejar una huella con respecto a el acercamiento con el Caribe. ¿Cuánto conocemos del Caribe? ¿Cuánto conoce el Caribe de nosotros? ¿Cuánto podemos también afianzar en posturas y en esa construcción de una identidad que pasa también por mantener la paz en el sentido más integral de la palabra? ¿En qué medida el Caribe, que usted menciona con afecto y por cierto con esperanza, el Caribe puede ser, digamos, un factor determinante en la acción y los logros de la CELAC? Pues yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. No puede ser que, como digo, más allá de que no nos conozcamos o no nos terminamos de conocer, es preciso señalar que es parte del rescate que podemos hacer hacia lo que fueron los procesos independentistas. Yo diría que hace muchos años atrás era más lo que nos unía con el Caribe en posturas ideológicas, en los movimientos libertarios. En algún momento la experiencia que ellos han tenido de ser colonias, tanto francesas o ahora pertenecer a territorios ultramar o de otros países, creo que hizo en su momento que adquirieran una identidad en particular. El Caribe nos interesa sí en un proceso de aprendizaje conjunto y de caminar de la mano, porque no puede ser que todavía tengamos un Caribe en el cual hay índices de pobreza bastante preocupantes, en donde tienen una vulnerabilidad especial por el hecho de ser islas, y estoy hablando del tema del fenómeno climático. Y ahí, a propósito, yo estuve en Haití hace un mes atrás, en la primera Comisión Mixta de Cooperación. Tenemos todavía que aprender de ellos a través de la cooperación sur-sur, no es solamente lo que nosotros podamos ir a decir. De sus vacíos, de sus calamidades, de sus contingencias, siempre se puede aprender de sus países. Claro, y en algún momento fuimos parte de una sola visión. No se olvide usted que en el caso de Haití financiaron las gestas independentistas de Simón Bolívar. Manuelita estuvo en Jamaica. O sea, en su momento se compartía incluso esa visión de unidad. Creo que también interesa los temas de la historia. Sí, claro. ¿Usted sabe cuál fue la primera embajadora real latinoamericana con concepto verdadero de esa unión latinoamericana y caribeña? Era Manuela. Y debería ser rescatada como tal, ¿no? Pero me ha llevado... Una cosa, Gabriela, ¿cómo se vinculó usted a este proyecto? ¿Cómo se vinculó? Bueno, yo vengo trabajando los temas de cooperación desde hace 15 años atrás. Soy funcionaria y fui funcionaria de la Cancillería. Siempre he estado en cooperación. ¿Usted trabaja con Cancillería ya? Hace 15 años atrás. Empecé desde, de la última rueda del coche. ¿Un rango diplomático? No soy diplomática. Siempre estuve vinculada con los temas de cooperación. Este es un tema que me apasiona. Creo que en estos 15 años he podido trabajar con diferentes cancilleres, diferentes presidentes, evidentemente, de todas las líneas, pero me une al presidente Correa un convencimiento específico del proyecto político y por eso trabajo en este gobierno. Muy bien, y ese es su derecho, no faltaba más. Así ese es todo su derecho. Ahora, Gabriela, ¿de qué modo concreto piensa trabajar el Ecuador para reducir la pobreza extrema en la región al menos al 5% en el mediano plazo? Bueno, estamos apostando por dos líneas. Una tiene que ver con el financiamiento, evidentemente, el financiamiento para la cooperación, y ahí me refiero a recursos frescos, para proyectos específicos que tienen que delimitarse durante este año. Pero adicionalmente estamos apostando por una cooperación sur-sur. Tal vez ese concepto no es entendido todavía, pero sí la cooperación sur-sur es una alternativa de otro tipo de cooperación que pasa más por el rescate del conocimiento y el intercambio de las buenas prácticas. Y creemos que ahí, en materia de lucha contra la pobreza, tenemos algunas experiencias ya en la región que pueden ser compartidas entre nosotros mismos y pueden ser plataformas para definir proyectos
también en el marco de la Unión Europea y lo que va a venir con la Unión Europea, en el marco de otras negociaciones que tenemos pendientes. Tal vez la diferencia pasa porque ese proceso de construcción ya no es de afuera hacia adentro, ahora es desde adentro, desde este espacio hacia afuera. Si necesitamos cooperación, es la CELAC la que va a determinar como región qué programas y qué proyectos. Una cosa, ¿usted cree que la visión que tiene el Ecuador a través de sus pronunciamientos también los tienen el resto de países en lo que tiene que ver con el presente y el futuro de la CELAC? Yo creo que a pesar de que no podemos tener... No todos los países tienen la fe suficiente, creo. Es importante que miremos la relación multilateral en su contexto. Creo que a nivel de CELAC hay un mayor consenso de que es un espacio y es un espacio de una plataforma política, de diálogo político, y como tal tendremos algunos desafíos con otros países y otras regiones, pero también hay que considerar que hay otros espacios en este momento de integración. El mismo UNASUR, como ya una instancia más operativa, más ejecutiva, que tiene otras intenciones. La misma Alianza del Pacífico tiene una orientación, digámoslo así, más comercial, hacia la apertura comercial, pero todos son espacios legítimos, pero en materia internacional yo creo que deberíamos buscar una real convergencia y eficiencia de todos estos espacios. Creo que pues pueden haber gobernantes con mayor apuesta hacia CELAC, otros no tanto, pero creo que es más lo que nos une que lo que nos diferencia. El tema de esta mediodía, de esta media tarde, el Ecuador en la CELAC, nos acompaña la señorita economista Gabriela Rosero, representante de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. Vamos terminando, Gabriela. ¿Cómo va a impulsar la nueva arquitectura financiera en los países de la CELAC? Se habla de crear el Fondo Monetario del Sur. Así es, y el Banco del Sur el Banco del Sur es dentro del contexto de UNASUR, pero esperamos esta como una alternativa en la cual varios países puedan colocar recursos frescos y a través de metodologías específicas se puedan otorgar esos recursos a proyectos en la región. En el caso del fondo, yo creo que es ante todo el que los mecanismos como se definan y las visiones con las que se defina esa arquitectura tengan unos pilares diferentes a como ha venido siendo actualmente la definición del orden económico internacional y de las prioridades para ese financiamiento. Creo que no es un tema de que no se necesiten recursos. Sí se necesita financiamiento, pero se necesita también en la región una mejor forma de negociar esos recursos con menos condicionamientos, con una visión definida desde adentro, ¿sí? Y en ese sentido que esos recursos se movilicen de la mejor forma, con eficiencia, con resultados y además considerando que tenemos dentro de la misma región países con diferentes niveles de desarrollo. En sus primeras respuestas usted mencionó la ciencia, la tecnología y el talento humano. ¿Cómo se avanzará en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el talento humano? A ver, bueno, en principio le diría a través de la misma cooperación sur-sur, estos intercambios de experiencia fomentan el conocimiento, la promoción también entre nuestros propios países de lo que son los funcionarios públicos, nuestras políticas públicas, y creo que ante todo la posibilidad de generar un programa regional de ciencia y tecnología es importante. Adicionalmente, no es solamente lo que nos puedan dar desde afuera, cuáles son los compromisos que como país y como gobiernos asumimos con respecto a este tema. Actualmente el Ecuador orienta alrededor del 0.8% del PIB a los temas de ciencia y tecnología. Esperamos que en 5 años la región pueda comprometerse desde sus gobiernos, desde sus recursos fiscales, a elevar ese porcentaje. Si no apostamos en ello, créame que no va a ser posible hablar de una nueva independencia. Muy bien, Gabriel, insisto, le escuchamos con muchísima atención. Siempre aprendo de los interlocutores, siempre. Una última cosa. ¿Cómo apoyará el Ecuador el desarrollo vial, productivo y energético de los países de la CELAC? Bueno, pues ahí tenemos algunos desafíos también, porque una de las líneas es todo el tema de vialidad, conectividad y proyectos estratégicos. En ese sentido, el poder movilizar recursos es uno de los objetivos, pero tan importante eso como la definición que tengamos de qué proyectos estratégicos, de qué sistemas de interconexión, tanto vial como, terrestre como aéreo, lo podamos hacer. Esa tarea tenemos que aterrizarla, considerando también una convergencia en lo que estamos haciendo como UNASUR,
porque UNASUR también tiene metas concretas, ¿no?, con respecto a estos temas. Así que yo creo que nos queda un año de trabajo muy interesante con la posibilidad de dejar una huella específica en lo que Ecuador puede compartir con el resto de la región y en las decisiones y definiciones que tenemos este año con respecto a lo que se negocia y se discute a nivel internacional. Muy bien, doña Gabriela. El presidente Correa, con esto terminamos, pues es el presidente pro tempore de la CELAC. ¿Por dónde va a comenzar su tarea? Tarea compleja, tarea que constituye un gran desafío. ¿Por dónde? ¿El presidente? Sí. Pues pidiéndonos que concretemos ya en un tiempo más, el canciller lo ha anunciado, va a haber ya una reunión de cancilleres para definir una hoja de ruta. El concretar significa que para cada una de estas metas que hemos definido tengamos el cómo lo vamos a hacer. Y además del cómo lo vamos a hacer, no se olvide que es un tema más complejo de relaciones internacionales, que es conseguir los consensos. Y para eso tenemos y estamos conformando los equipos necesarios porque el consenso es importante. ¿Cuántos equipos? Bueno, somos diferentes. Nosotros somos una institución adscrita a la Cancillería. Estamos hablando de la Cancillería, la Secretaría de Cooperación, los ministerios que tienen que ver con estos temas, que son los técnicos que necesitamos para concretar en metas. Queremos definir esas metas y el compromiso que podamos tener con respecto a los países, las metas ya a las que se puedan comprometer, los recursos fiscales que podemos orientar de nuestros propios países y las definiciones con respecto a los temas de financiamiento para el desarrollo, inversiones que se requieran y los temas que en materia de cooperación también vamos a requerir y las posturas que vamos a tomar con respecto a lo que se nos está ofreciendo. El programa quiere agradecer vivamente la presencia aquí de doña Gabriela Rosero, la dama es representante de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional de Ecuador en la CELAC. Le estaremos molestando próximamente. Con mucho gusto, con mucho gusto. Espero que se haya sentido cómoda, Gabriela. Mucho gusto. Señoras y señores, buenas tardes.